Muy bien. Mayra, el tiempo es todo tuyo. Buen día, feliz sábado. Me acuerdo que hace más o menos unos 2 sábados por ahí yo estaba contando la historia de los niños. Ahora me toca estar aquí. Bueno, como pueden ver y como Raúl comentó, hoy es un día especial, un sábado especial. Si bien es todo el mes de agradecimiento, hemos elegido este sábado para poder dedicarlo a Dios, ¿sí? Como agradecimiento. Por eso es que hay una hermosa decoración adelante para recibirlos, para darles la bienvenida. Y también no podíamos quedarnos atrás y pensamos como Ministerio de Hogar y Familia, pensamos y decíamos, necesitamos hacer algo diferente, un sábado diferente y especial para Dios. Y pensando en el tema de agradecimiento para Dios, se nos vino todo lo que venimos estudiando en la escuela sabática. Por eso el tema de hoy se llama altares de agradecimiento. Y por eso nuestro centro hoy no es el púlpito, ¿sí? Es un altar. Quisimos hacer algo simbólico para que nos quede de recuerdo. Este altar no está tan solo como una decoración, sino como un recordatorio, una invitación. La Biblia no presenta la gratitud como un sentimiento pasajero, al contrario, sino que lo presenta como un mandato, lo presenta como una disciplina espiritual, como una forma de vida. Y para enseñarnos a agradecer, Dios usó algo muy especial en la historia del pueblo de Israel. Y eso fueron los altares. Por eso mismo es que el pueblo de Israel, de forma de agradecimiento a Dios, levantaban altares. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacían? Porque Dios quería que su pueblo recordara. Y Él sabe que el ser humano es fácil de olvidar lo que Dios hizo, ¿sí? Por nosotros ayer. Y siempre estamos pensando en el mañana, en lo que va a venir, qué va a pasar. Entonces esos altares que los israelitas, el pueblo de Dios, construían, era para decir, Dios estuvo aquí, Dios hizo algo por mí, Dios me sostuvo. Por eso es que seleccioné algunos pasajes bíblicos donde mencionan sobre altares, porque si nos ponemos a ver hay muchos altares que se construyeron, pero yo seleccioné algunos. Y me gustaría que me acompañen a Génesis capítulo 12, versículo 7. Génesis capítulo 12, versículo 7. Este altar se me ocurrió llamarlo altar de confianza. Y vamos a ver por qué. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y le edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo lo conocemos a Abraham? Lo conocemos como el padre de la fe, exactamente. ¿Por qué? Porque él no necesitaba ver lo que Dios le había prometido.
Él confiaba simplemente porque Dios se le apareció, porque Dios le habló, simplemente él construyó un altar de agradecimiento, porque sabía que si Dios le había dicho, se iba a cumplir. Era su forma de convertir la promesa en memoria tangible. La Biblia dice que Abraham levantó un altar porque el Señor se le apareció. No era solo una emoción, era una entrada a un nuevo capítulo. Era la palabra de Dios quien lo estaba guiando, direccionando. Este año Dios también te habló. Tal vez no fue con una voz audible, pero sí a través de una prédica, a través de un devocional o un versículo que llegó en el momento justo. Tal vez una palabra que te ayudó a confirmar lo que debías hacer. Esas palabras son altares, son momentos que marcaron tu vida. La palabra es un regalo que merece gratitud. Cuando Dios habla, nada queda igual. Cambian las cosas en nuestra vida. Y si bien Abraham no era perfecto, pero su corazón era agradecido. Y eso era lo que lo mantenía alineado a lo que Dios le decía. Así también pasa con nosotros. No somos perfectos, pero avanzamos porque Dios nos guía, Dios nos sostiene, nos consuela. Y por eso es que debemos agradecer. Me gustaría que busquemos en Josué, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Vamos a ver otro tipo de altar. Este altar lo titulé Altar de la Memoria. Dice así: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Esta historia la conocemos porque estuvo en la escuela sabática. Israel estaba frente al Jordán y ese río era imposible pasarlo caminando. Pero Dios lo abrió. Dios abrió ese río. Y cuando pasaron, Dios le dijo a Josué que elija un miembro de cada una de las tribus y que levantaran, ¿qué cosa? Una roca. Y que la pasaran también a esa roca y levantaran un monumento, ¿sí?, después de haber cruzado el río. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le dijo que hicieran eso? Bueno, porque las piedras perduran. Al crear el altar, al levantarlo, no se iba a derrumbar, no se iba a caer, y las piedras perduran. Un altar, ese altar era para las generaciones futuras, las generaciones venideras, porque Dios le dijo: después, cuando sus hijos pregunten
por qué está eso, ustedes les van a contar lo que yo hice por ustedes. Cuando yo pensaba, leía la historia, se me vino a la cabeza la historia de nuestra iglesia. Las piedras que se levantaron. Cuando yo era niña, yo venía a la escuela y era en el fondo. Y yo decía cómo Dios tocó los corazones de los hermanos para que pudieran dar ofrendas y para que el día de hoy la escuela pudiese tener su espacio y un lindo espacio, porque Dios no hace las cosas incompletas, las hace completas y perfectas. Y de esa misma manera la iglesia fue creciendo. Y yo me fui a otra provincia, regresé y la vi mejor, más linda, más cuidada. Y todo eso gracias a las ofrendas que se dan. La gratitud nace de la memoria y la ingratitud del olvido. El enemigo no necesita destruirte para que tu fe se caiga. No, él solo necesita hacer que nosotros, nos olvidemos de lo que Dios hizo en el pasado por nosotros. Pero cuando hacemos memoria y nos ponemos a recordamos las veces que Dios abrió caminos donde no se los veía, abrió puertas, abrió Jordanes para que podamos cruzarlos. Y así también pudimos ver su mano en cada uno de esos momentos. Quizás este año tuvieron que enfrentarse a Jordanes. Puede ser una enfermedad, puede ser una crisis familiar, un momento de soledad, una escasez económica o decisiones difíciles que tomar. Pero aún así estamos aquí. Y eso ya es una piedra de memoria. Si hoy estamos de pie, es porque Dios nos sostuvo. Si hoy podemos adorarlo, es porque Dios los preservó. Si hoy tenemos fe, es porque Dios no nos soltó. Hoy tenemos nuestras 12 piedras espirituales, una por cada respuesta, por cada provisión, por cada vez que Dios dio fortaleza para seguir, para continuar. Y así me gustaría, como lo hicimos acá visible, que podamos levantar un altar interno de agradecimiento a Dios, diciendo: Señor, no me voy a olvidar lo que hiciste. Vamos a ver un tercer altar, y este lo titulé el altar de la victoria. Vamos a buscar en Éxodo, capítulo 17, versículo 14 y 15. Éxodo capítulo 17, versículo 14 y 15. Dice así: Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi.
poniendo un poquito más en contexto, el pueblo de Israel estaba en una guerra, en una batalla, ¿sí?, con el pueblo de Amalek. Y en ese momento Dios le había dicho a Moisés que les iba a dar la victoria, pero él debía estar observando esa batalla desde un monte. Y en ese momento le dijo, tú tienes que levantar los brazos para que esa batalla la puedan ganar. Imagínense que las batallas duran, como podemos ver, días. Entonces, días donde Moisés tenía que estar con los brazos levantados. En ese momento, quien lo acompañaba a Moisés era Aarón y Hur. Cuando vieron que Moisés empezaba a bajar los brazos de cansancio, ¿qué pasaba? Perdían, iban perdiendo la batalla. Entonces lo que hizo Hur y Aarón fue traer una roca, sentarlo a Moisés y sostenerle los brazos. Y así fue como ganaron la batalla. Y como dice acá en el versículo, Moisés edificó un altar para Dios después de que ganaron esa batalla, como forma de agradecimiento. En este momento, tenemos a las hermanas acá porque le he pedido que puedan compartir un testimonio, pero me gustaría decirle algo antes de invitarlas a que pasen. Hay una parte especial después que va a ser Adafel y Juliana. Me gustaría que se pudiesen acercar para que pudieran después dar su parte especial. Y en ese momento de la parte especial, aquellos hermanos que pudieron traer hoy la ofrenda de gratitud van a poder pasar y colocarla en la cajita de acá del frente. Ahora sí, Marilú, por favor, adelante. Hola. ¿Sí? Bueno, a mí me tocó dar una ofrenda de gratitud en el sentido de comentar, yo creo que ya la mayoría conoce nuestra historia con mi esposo, con la familia, pero más que una ofrenda de gratitud sería transmitir un testimonio de cómo Dios responde las oraciones. Ustedes saben que hace ya, va a ser el año que viene, el 15 de marzo, 21 años, que mi hijo bajó al descanso, que fue una enfermedad, no fue una enfermedad, fue una picadura de un mosquito y que se transformó en algo que uno no lo entiende, ni los médicos, pero con el tiempo uno sí sabe que Dios tiene una respuesta para cada cosa que se vive. Entonces, esto que quiero compartir es porque muchas veces nosotros oramos y creemos que Dios no nos responde, porque queremos que nos responda a nuestra manera. Yo conseguí una cita del libro de la oración de la hermana de Huay, que lo quiero compartir con ustedes, porque realmente yo busqué respuestas y Dios me dio muchas respuestas. Ya voy a continuar para que después cerremos con esta gozo y alegría que uno con el tiempo entiende y comprende y da gratitud al Señor, ¿no? Por eso decía que también es una ofrenda de gratitud la respuesta de Dios para nosotros. El libro se llama La Oración. Y en la página 102 hay una parte linda que encontré hace mucho tiempo buscando respuestas y el Señor dice: nuestra oración más ferviente ya es una promesa de que Dios responderá. Cuando con fervor e intensidad el creyente expresa una oración a Dios, Jesucristo es el único nombre
dado bajo el cielo por el cual somos salvos. Hay en esa misma intensidad y fervor un voto de Dios que nos asegura que Él está por contestar nuestra oración mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Hermanos, yo sé que la iglesia entera, de otras iglesias, de otras partes del mundo, mucha gente oró por la salvación y recuperación de mi hijo. Pero Dios tenía otro plan. En Isaías 57, 1, 2 dice: perece el justo y no hay quien entienda. Pero Dios dice, lo aparta a ese justo de algo peor, de algo que podría perjudicarle la eternidad. Entonces, Dios respondió de acuerdo a lo que Él sabía que era mejor. Después hay otro versículo que nos ayudó mucho como familia, que dice en Romanos 8:28, ¿verdad? Lo vamos a compartir. En donde dice: sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Entonces, ahí también tenemos otra respuesta de Dios, que todas las cosas nos ayudan a bien. Nuestras oraciones tienen dos respuestas. Primero, los que fueron maestros o compañeritos de mi hijo, él siempre oró por su papá. Pasábamos la historia de los niños, antes se les pedía a los niños que qué pedido querían hacerle a Jesús. Y él siempre oraba para que su papá venga a la iglesia. Entonces, las oraciones tuvieron dos respuestas. Una, la salvación eterna para mi hijo, que descansa en Jesús, y mi esposo que está aquí. Bueno, me emociona porque yo cada vez que mi esposo está al frente, yo me lleno de emoción porque es la respuesta de la oración de mi hijo y de la mamá y de Camila, que hacíamos el culto todos los días, a la mañana y después a la noche, y orábamos por el papá. Y yo sé que Dios respondió doble. Entonces, bueno, yo estoy emocionada, no estoy triste, no estoy emocionada. Y les quiero decir, hermanos, que cuando el Señor no responde de acuerdo a lo que nosotros queremos, porque hasta la familia, mis padres, todos decían, tantos que oró y Dios no escuchó a ninguno, hasta eso se llegó a decir, porque era un niño, por cumplir 10 añitos, tenía 9. Entonces, sí respondió el Señor, hermanos. A veces el Señor no nos responde como nosotros queremos, porque sabe que no es lo mejor para nuestra vida. Dios tiene planes maravillosos para sus hijos. Así que los animo a que no nos desesperemos, que no nos pongamos tristes cuando el Señor no nos responde como nosotros queremos, porque Él tiene mejores cosas preparadas. Yo me emociono de saber cuando mi hijo se levante y se lo entregue a su padre en los brazos. Qué gozo y alegría va a tener ese niño cuando vea a su papá. Así que, hermanos, oremos para que podamos estar allí, porque yo le digo siempre a mi esposo, que seamos fieles al Señor hasta que podamos encontrarnos con Jesús en primer lugar y volver a abrazar a nuestro hijo. Amén. Para la gloria de Dios y esperando la aparición gloriosa de nuestro Señor, que terminará con la muerte, el llanto, la enfermedad y la muerte. Y lo esperamos con todo gozo.
las señales. Jesús en las nubes está. El Señor prometió que un día vendrá y pronto lo cumplirá. Todo ojo verá a Jesús regresar. En las nubes vendrá, todo terminará. Él vendrá a buscar quien con fe esperó, terminar con la muerte, tristeza y dolor, a llevarnos al cielo, hogar eternal. Ven Jesús. Salga la voz del Señor, los muertos se levantarán. Amados, por fin reunidos, llegó el día que estemos con Dios. Todo ojo verá a Jesús regresar. En las nubes vendrá, todo terminará. Él vendrá a buscar quien con fe esperó, terminar con el llanto, tristeza y dolor, a llevarnos al cielo, hogar eternal de Jesús. Él vendrá a buscar quien con fe esperó, terminar con el llanto, tristeza y dolor, a llevarnos al cielo, hogar eternal de Jesús, de Jesús. De Jesús. Esperemos la aparición gloriosa de nuestro Señor. Ven Jesús. Muchas gracias. Hermosa la parte especial. Antes de pasar al segundo testimonio, me gustaría que busquemos Génesis capítulo 35, versículo 3. Este lo titulé Altar de encuentro en medio de la angustia. Es sobre la historia de Jacob, ¿sí? Voy a empezar a leer. Dice, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Creo que todos conocemos la historia de Jacob. ¿Se acuerdan que era un hombre muy fiel a Dios? Que podríamos decir que se encontraba en una muy buena situación económica, tenía muchos ganados, tenía una familia grande, pero de un día para el otro perdió todo. Perdió sus hijos, perdió su ganado y hasta llegó a enfermarse, que tuvo que aislarse. Su esposa y sus amigos, ¿qué le decían? Que Dios lo había abandonado, que Dios ya no estaba con él, que para qué lo seguía sirviendo. Y aún así, él no los escuchó y siguió firme, ¿sí?, a su Dios. Y tuvo su recompensa. ¿Cómo terminó? Dios le dio el doble de todo lo que él tenía, todo.
Después de eso, Jacob, de forma de agradecimiento, hizo un altar, construyó un altar para agradecerle a Dios porque estuvo con él en todo momento. Por eso invité a Janetsi también para que pueda pasar y contarnos su testimonio sobre lo que vivió. Bien, hay un libro, creo que el que está mencionando mi amiga, es el libro de Job. Job es un libro realmente impactante. Job tenía todo, no le faltaba nada. Y era un hombre que adoraba y amaba a Dios. Meditando en esta historia, yo decía, qué fácil es decir, yo confío en Dios cuando todo lo tengo. Es fácil, hermanos. Quizás en este lugar, en esta sala, hay algunos hermanos que nada les falta, que están relativamente solventes, tienen salud, un buen trabajo, la economía bien, y en esas condiciones, sin subestimar, es sencillo decir, yo confío en Dios. El enemigo, viendo cómo Job adoraba a Dios, le dijo, pruébalo y verás que no te ama. Y saben, a veces Dios da permiso. Eso me asusta. Dios da permiso para que el enemigo de alguna forma nos tambalee. Y Job comenzó a perder todo, su dinero, su ganado, su familia y hasta su salud. Más o menos no llegamos ni al vestigio, porque como Job sufrió, nadie. Por eso para mí este libro es muy importante, porque más o menos como familia vivimos una experiencia. Obviamente no éramos ricos ni millonarios, no, pero relativamente vivíamos solventes, medianamente solventes. Sentíamos que no nos faltaba nada. Pero la vida dio un vuelco total. De repente nos encontramos, o me encontré yo en esta ciudad con mi hijo y con mi mamá, sin trabajo, sin ningún sostén, sin nada. Pero pensaba en Job. Y comencé a conocer a un Dios de una manera distinta. Porque a veces decimos que lo conocemos desde la comodidad, pero cuando estamos en la adversidad, empezamos a conocer a Dios de una manera distinta. Empezamos a ver a un Dios cuidador, a un Dios protector, a un Dios benevolente, a un Dios que fue colocando en nuestro camino a personas que fueron sus manos. Hay un altar en mi casa que dice prohibido olvidar, ¿verdad? Prohibido olvidar. Cuando ella decía, hay altares, el altar nuestro es no olvidar. Damos gracias a Dios porque hasta hoy nos ha sostenido. Lloro, no de tristeza, no, estamos contentos, estamos felices, pero la felicidad más grande es que hemos conocido a Dios desde otra perspectiva. Queremos ofrendar a Dios, esperemos que pueda hacerlo, un canto, una ofrenda de adoración a ese Dios maravilloso que no abandona a sus hijos.
el que canta es Él, yo no. Sin embargo, queremos dar esta ofrenda de gratitud. Él es mi manager. Me diste alegría, también tu paz. Mucho he viajado y sé que falta más, pues en mi ser hay la esperanza de ver tu faz. Donde estás es donde quiero estar. Mi rey eres tú, mi salvador, león de Judá, simiente de Abraham, hijo de Dios. Santo eres tú, eres el rey de quien yo soy. Los caminos que crucé, antes los pasaste y alumbraste mi oscuridad. Yo espero aquel día que ante ti estaré, mi corona a tus pies pondré. Oh Cristo, mi rey eres tú, mi salvador, León de Judá, simiente de Abraham, Hijo de Dios. Santo eres tú, eres el rey de quien yo soy. Mi rey eres tú, mi salvador, león de Judá, simiente de Abraham, de Dios. Santo eres tú, eres el rey de quien yo soy. Eres el rey de quien yo soy. Amén. En un tiempo de guerra y confusión, Dios le dio la victoria a Israel. Samuel tomó una piedra, la levantó como altar y la llamó Ebenezer, que significa hasta aquí nos ayudó Dios. Esta historia la podemos encontrar en 1 de Samuel capítulo 7 y me gustaría que después en sus hogares pudieran leerla completa. Pero en algo que yo quiero centrarme es que Samuel no dijo hasta aquí llegamos,
Samuel dijo, hasta aquí nos trajo el Señor. La diferencia es enorme. No fue la fuerza de Israel, no fue su estrategia militar, sino que fue Dios, obrando en cada momento. Muchos acá podrían decir, yo no sé cómo llegué hasta aquí. Entre esas personas me incluyo. Pero Samuel nos da la respuesta. Fue Dios. Fue Dios quien nos dio paz cuando estábamos a punto de rendirnos. Fue Dios quien abrió la puerta que parecía cerrada. Fue Dios quien preservó nuestra vida. Fue Dios quien con fuerza nos sostuvo cuando nadie sabía lo que estábamos pasando. Y así como Israel levantó altares visibles, hoy también tenemos un altar aquí. Y cada piedra representa un recuerdo, una historia y una victoria. Hoy cada uno de ustedes recibió una pequeña piedrita en la entrada. Y esa piedrita es un símbolo. Junto a ella recibieron un papelito donde debían escribir algo por qué querían agradecerle a Dios, algo que les pasó este año, que Dios estuvo presente en sus vidas. Me gustaría, ahora pedí que pongan una parte, una melodía, ¿sí? Y que lo que ustedes escribieron en ese papelito, elevemos en forma silenciosa una oración de agradecimiento a Dios por eso que escribieron en esa piedrita. Luego, cuando termine de sonar la melodía, me gustaría que nos pongamos de pie para que podamos terminar con una oración. Señor, Padre nuestro, queremos agradecerte, Señor, por este momento que tú nos diste. Agradecerte porque nos acompañaste, Señor, en este año, porque tú nos hablaste a través de un hermano, a través de una predicación, a través de un devocional.
Gracias porque tú no nos abandonaste y todo el tiempo, en cada detalle, nos recuerdas eso. Padre, gracias porque hemos podido venir a alabarte y agradecerte. Gracias por todo lo que haces por nosotros en cada momento. Pedimos que estas oraciones, Señor, que han sido elevadas, hayan llegado como incienso a tu trono. Padre, te imploramos que nos ayudes a siempre recordar todo lo que haces por nosotros y no permitir, no darle el espacio al enemigo, Señor, que haga que nos olvidemos, porque tú eres grande, tú eres fuerte, tú eres poderoso y nos muestras en cada momento y a lo largo de la historia que estuviste con el pueblo de Israel y que sigues estando con nosotros hoy. Padre, acompáñanos a lo largo de este sábado y que siempre podamos tener corazones agradecidos. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.